Entrevistas. Mi nombre es Omar Milone. Soy trabajador social y estoy en el taller de comunicación social. Hoy tenemos de invitado a un decano de esta casa. Es un poeta, ha escrito varios libros publicados, es licenciado y profesor en letras, recibido en la UBA. Hace 35 años que coordina talleres literarios. También, además de trabajar con nosotros en el Centro del Adulto Mayor de la ULA, da talleres en forma privada. Trabaja en la Universidad de Lomas y en el Liceo Disparate de Lanús, que es un centro cultural. En el Museo también Americanista de Lomas. Bueno, otras cositas más. Bueno, lo que vamos a hacer es presentarlo para que él nos comente algunas otras cositas. Presentamos al señor Jorge Cabrera. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias, Omar. Vos nos dirás. Muy amable. Gracias por la presentación. Bueno, te cuento un poquito, después vos me vas preguntando. Vamos Mira, charlando, ¿sí? Sabemos que vos escribiste 2 libros. Nos gustaría saber de qué se trata. Bueno, en realidad escribí bastantes más de 2 y publiqué también más de 2. Bueno. Creo que publiqué 6, si mal no recuerdo. De manera individual, después estoy en alguna antología, viste, esas que se van armando, pero de manera individual publiqué 5 o 6. Pero últimamente me estoy refiriendo a los ¿Cuál dos es tu fuerte, Jorge? Últimamente me estoy refiriendo a los 2 últimos. ¿Qué es lo que más te gusta? De poesía. Yo escribo poesía más que nada. Escribo también algunos relatos, pero lo que más me interesa es la poesía. Y estos 2 libros, estos 2 últimos, que se llama Diario de Alfonsina, el de 2009, y Jardines, de 2018, son los últimos que publiqué. Diario de Alfonsina es un diario, como lo indica su título. Yo pretendía hacer un diario poético que, según mi imaginación, podría haber escrito Alfonsina Storni, por eso se llama Diario de Alfonsina, y tiene bajadas, como si fuese un diario personal, con pequeñas prosas poéticas que registran 2 momentos de la vida de Alfonsina. Los últimos días antes de su muerte, de su suicidio, en 1938, y en la segunda parte, una época anterior, que es 1925, cuando ella tuvo un diario de Alfonsina, es un diario como lo indica primero de amistad, título sentimental, con Horacio Quiroga. Así que el libro está dividido en 2 partes. Primero, un diario poético, y la segunda, volvemos hacia atrás en el tiempo, hasta 1925. Bien. Ahora, en tu carrera, con la experiencia que vos tenés, ¿qué cosa recordás con más cariño? ¿En mi carrera como estudiante o dando clases, decís vos? ¿Cómo? ¿En mi carrera como estudiante o como profesional dando clases? Lo que a vos te haya resultado más, que te haya pegado más, digamos, en tu experiencia. De mi carrera de estudiante recuerdo los grandes profesores que tuve cuando volvimos a la democracia. La verdad es que en ese último periodo de mi carrera me fue bárbaro. Yo tardé bastante en hacer la carrera, pero por suerte estaba todavía en la facultad en el 83, en el 84, cuando volvieron los grandes profesores que se habían tenido que ir por cuestiones políticas, obviamente, ¿no? Exiliar. Y ahí conocí a Nicolás. Y ahora, a la ULA, ¿cómo te conectaste? ¿Cómo llegaste? Esperá que te termino con esto. Digo, con la ULA, ¿cómo te conectaste? Esperá que te termino esta anécdota. Termino esto y ya pasamos al otro, ¿sí? No, te decía que ahí conocí a Nicolás Bratosevich, que fue mi profesor en literatura latinoamericana 2, se llamaba la materia, y luego yo empecé a concurrir a sus talleres literarios. Y esa formación paralela es lo que realmente a mí me sirvió para mi trabajo de coordinador de talleres literarios. La verdad que fue mi mejor experiencia como alumno, digamos. Sí. Y respecto de la ULA... Y con la ULA, ¿cómo te conectaste? Con la ULA me conectaron en realidad porque hay un alumno que yo conocía
de la Universidad de Lomas, del programa UNITE, que es el programa para la tercera edad, donde yo trabajo hace varios años, y Pablo, que se lo conoce, por ahí lo conoces a Pablo Balsina, un día me dijo, profe, me suena, pero no lo en ubico. 2015 fue esto. Pablo, yo estoy en el Centro del Adulto Mayor de Lanús y ahí precisan un profesor de literatura. Bueno, me dio un teléfono y bueno, me conecté y al año siguiente, o sea, en 2016, empecé a trabajar en el campo. Está bien. Y ahora, esto de enseñar, viste, que en forma virtual, ¿cuáles, digamos, son los inconvenientes que se te presentan, las cosas que a vos te cuestan más comunicarte en la forma virtual? Bueno, un poco lo estábamos hablando fuera de cámara, digamos. Los problemas son más que nada de orden tecnológico. Yo vengo diciendo que me canso más cuando termino una clase. Me canso más cuando termino una clase a través de Zoom o de alguna otra plataforma que cuando estaba en el aula. A mí la tarea de aula me encanta, entro al aula y me olvido de todo, es como entrar en otra dimensión para mí, fundamentalmente porque estoy con gente a la cual le interesa lo que estamos trabajando, ¿no? Pues yo también soy docente de escuela secundaria, todavía, a pesar de que soy grande. Pero bueno, es una vida completamente distinta. Cuando entras con los adultos... Y ahora, otra cosita, digamos, si alguien quiere... se entrecorta un poquito. Digo, si alguien tiene que o quiera escribir, vos que para empezar esa persona, ¿qué le sugerirías? Bueno, el mandamiento número 1 es leer. Leer, leer, leer y leer. Y después concurrir en la medida en leer que vos mucho. Por supuesto. Y después concurrir en la medida en que vos lo consideres pertinente, leer mucho. Concurrir a un lugar como un taller literario donde en conjunto tus compañeros y el profesor te puedan ayudar en tu crecimiento. Entrecorte. Ahora, libro o un autor que vos nos puedas recomendar o que sea tu favorito, no sé. Mira, en general yo hago todo lo posible por no recomendar, porque yo creo que los lectores somos únicos y nos acercamos a los libros en distintas circunstancias y tenemos distintos gustos, ¿no? Mira, te cuento una anécdota. Yo una vez me estaba haciendo un estudio en Lomas y el técnico que me estaba haciendo el estudio, bueno, nos pusimos a charlar, yo le dije que era escritor, profesor, etcétera, etcétera, y me hizo la misma pregunta que me hiciste vos recién. ¿Qué libro me recomendás? Hola. Y yo le dije, ¿a vos qué te gusta leer? Y bueno, me dijo algo y yo le dije, bueno, entonces tenés que leer tal cosa. Porque yo por ahí te recomiendo algo que me gusta a mí, obviamente, o que creo que es bueno, pero eso tal vez no funcione para vos, ¿no? Humberto Eco... Claro, y por ahí la predispones a la persona. Sí, claro, Humberto Eco, el escritor italiano, tiene un concepto que es el escritor modelo, dice él. Y dice que todo libro tiene el lector modelo. Todo libro tiene un lector modelo. O sea, todo libro está dirigido a alguien en particular, no a todo el mundo. Y a mí me gusta mucho ese concepto. Claro, uno a veces se agarra de un libro por vivencias que ha tenido Claro. Bueno, ahora, sí. Ya no te quitamos más tiempo. Digamos, los próximos talleres, la ULA, la gente, ¿cómo se tiene que inscribir? ¿Vos nos podés dar una idea, Jorge? Mira, yo estoy coordinando en esta nueva etapa, porque vos recordarás que la etapa de los talleres en este programa se cortó el año pasado y volvimos en diciembre, hicimos un bimestre, diciembre-enero, donde hubo una inscripción previa y luego hubo una nueva inscripción. Y ahora está
otra vez un proceso de inscripción. Están mandando, desde la dirección del programa, están mandando los volantes que nosotros les reenviamos a los alumnos, se está publicando por Facebook, y ahí se da el instructivo acerca de cómo te tenés que inscribir para cursar los talleres que querés hacer. Hola, Lilia. Sí, Andrea te habla. Ajá. Y otra cosita, digamos, si, como está usando tu teléfono, si hubiera que, digamos, tenés un alumno rebelde o cuestiona alguna cosa, ¿vos lo manejás? Bueno, eso es común en la escuela secundaria, pero en la universidad, cuando yo daba clases, me acuerdo una vez que estábamos dando una clase en letras en Buenos Aires. Yo di un tiempito para la carrera de bibliotecología, y un día se presentó una situación de esa. Siempre hay algún alumno que pretende saber más que el profesor, o cuestionarlo, o preguntarle para ver si lo hace entrar en una falta, en un fallido. A nivel universitario creo que fue la única vez que me sucedió, y bueno, y lo manejé, digamos, no tengo demasiado problema con eso. En general no me pasan esas cosas con los adultos, ni con los adultos menores a 60 años, ni con los adultos mayores a 60. En general no pasa eso porque además es gente de otra generación, ¿no? Yo tengo 66, pero buena parte de mis alumnos son más grandes que yo, más grandes de edad que yo. Y vienen de una generación donde el respeto por el otro, por el profesor, el respeto por el trabajo que se está realizando, es muy grande. Y entonces, en general, no hay problemas. Por supuesto que ocurren situaciones equívocas. Yo vengo de una que tuvimos que resolver este lunes, tuvimos que charlar. Se me cortó un poquitito ahí. Tuvimos que charlar con una alumna porque había habido un malentendido, pero bueno, eso se habla en grupo. Para eso están los grupos, además, ¿no? Lo ideal, es que cuando se plantea un problema, hay que hablarlo, y el grupo lo tiene que resolver en colaboración con el coordinador, en este caso. Tengo una pregunta. Ya que es en el Museo Americanista de Lomas, digamos, ¿qué trae la antología? O comunidades indígenas antiguas, lo que te atrae. No te escuché bien, Omar, porque a mí también se me entrecortó. Yo en el museo trabajé un año de manera presencial, que fue el 2019, un año que fue el pasado, obviamente, a través de Zoom, y este año, bueno, todavía no me renovaron el contrato, no sé si voy a volver a estar. Ahí coordino un taller literario, hicimos cafés literarios también, que es una experiencia que yo vengo haciendo desde hace años en el programa UNITE de Lomas. Hicimos varios cafés en el Centro del Adulto Mayor también, y también en el Museo Americanista. Y lo que hacemos es juntar a gente de los distintos grupos donde yo trabajo, para intercambiar experiencias. Algunos se encuentran con amigos o conocidos desde hace años, aunque están en distintos espacios, se vuelven a encontrar, y eso es buenísimo. No sé si me estás escuchando. Bueno, claro, sí, la verdad que digamos, todo lo de los pueblos originarios es muy interesante, Bueno, ya estaríamos llegando al final. Me gustaría, si querés dejarte agregar algo más, tu cuenta, tu chamo. No, nos quedó pendiente hablar del último libro, porque hablé del libro de 2009, y en 2018 publiqué con una edición artesanal, con una editorial de acá de Lanús que se llama Reflejos de Bolsillo, un libro preciosísimo como objeto, que tiene nada más que 9 poemas que yo escribí. Son poemas de inspiración política, porque yo estaba padeciendo bastante los años de gobierno de ese entonces,
Y lo que hice fue traducir ese malestar, digamos, a los versos de mis poemas. Y entonces escribí 9 poemas que fueron ilustrados por el ilustrador de la editorial, y salió un libro, un objeto precioso que en aquel momento presentamos en un centro cultural de Lanús. Y después me quedó pendiente la segunda presentación, que iba a ser el año pasado, que bueno, por razones obvias no lo pudimos presentar. Pero sigo escribiendo, tengo mucho material, varios libros sin publicar, y bueno, a mí me interesa esto y por eso coordino talleres para alentar a la gente a que publique, ¿no? Lo mismo pasa con mis talleres privados. Ahora 3 alumnas del taller privado van a publicar este año, por ejemplo, que son 3 narradoras. Ah, está bien. Y digamos, esto que dice que estás en el espacio Parate de Lanús, que es el centro cultural, ¿está bien todo poesía o hacen otro tipo de cosas? Mirá, yo en mis talleres, en todos los talleres que coordino, trabajamos básicamente 2 géneros, que son la narrativa y la narrativa breve, o sea, brevísima, el microcuento, el relato, el cuento, la novela y la poesía lírica, la poesía en prosa o prosa poética. Y ahora en el CAM, por ejemplo, en el taller de literatura, estamos viendo poesía visual. O sea, poemas que vos tenés que mirar, tenés que observar la hoja para poder decodificarlos, digamos, y apreciar las significaciones que el poema tiene por su espacialidad. No son poemas musicales, ¿no? Porque viste que la poesía uno la escucha, tiene un sonido, una música. Uno dice, bueno, ese poema me suena bien o me suena mal, pero con estos poemas lo que tenés que hacer es mirarlos para poder interpretarlos, digamos. Eso estamos haciendo desde hace 2 meses con literatura en el Centro del Adulto Mayor. Y de vez en cuando vemos algo de teatro, pero los géneros que yo más trabajo son la narrativa y la poesía. Ahora, digamos, poesía, ¿te gusta trabajarla con rima o puede ser sin rima? Mira, la poesía con rima históricamente se murió hace 100 años, exactamente hace 100 años, con lo que se llaman las vanguardias históricas, que irrumpieron en 1920 y antes incluso en Europa, luego en Norteamérica y luego en Sudamérica. Las vanguardias rompieron con todos los cánones de la escritura tradicional, entre ellos con el metro regular y con la rima. Después hubo poetas que siguieron escribiendo con metro regular y con rima, y obviamente cuando yo analizo textos en mis talleres también vemos sonetos, por ejemplo, o romances, ¿no? El romance es una composición de 8 sílabas con rima en los versos pares. Y el soneto es una composición mucho más rígida que tiene 14 versos, con rima consonante, metro de 11 sílabas, bueno, etcétera, etcétera. No importa que vos quieras escribir con rima en este momento, pero yo siempre le digo a mis alumnos, mirá, hace por lo menos 100 años que la rima ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque empezó el periodo de la poesía moderna, que en realidad la poesía moderna no empezó con las vanguardias, empezó hacia fines del siglo XIX con Charles Baudelaire, el poeta francés, Rimbaud, o sea, los simbolistas franceses de fines del siglo XIX ya estaban rompiendo con la tradición de la poesía, bueno, valga la redundancia, con la poesía tradicional, y estaban instalando la poesía moderna. Claro, claro. O sea, digamos, siempre que lo que sea decir responda dentro de estos parámetros, da lo mismo que eso tenga una métrica o no. Mira, siempre que tenga un sentido.
La poesía en general se la asocia con la emoción, ¿no? En general es un texto emotivo, el poema. Aunque hay poesía más intelectual o poesía más filosófica, digamos. Por ejemplo, un vecino nuestro de la zona de Temperley fue el gran poeta Roberto Juarros. Y Juarros hacía una poesía más filosófica, digamos, más reflexiva. La famosa poesía vertical de Roberto Juarros. Pero en general se la asocia con lo emotivo. Sí. Lo importante de un texto literario, del mismo modo que cualquier otra manifestación humana, es que te deje algo. Vos vas caminando por la calle, por ejemplo, y ves la fachada de una casa y te encanta, ponele, ¿no? Bueno, ese momento, esa fachada de la casa, esa arquitectura o el color, las persianas o lo que fuese, te alegró la vida en ese instante, por ejemplo. O ves un hecho, un robo, por ejemplo, o el maltrato de una persona para otra, y ese hecho te amargó el día. ¿Sí? Bueno, con la literatura pasa algo parecido, con el arte. Te pueden amargar, te pueden hacer enojar, te pueden hacer disfrutar, te pueden hacer enamorarte, te puede hacer llorar, un poema. Lo importante es que la literatura o el arte en general te deje algo, que trabaje sobre tus emociones. Porque si vos leíste un poema y no te pasó nada, quiere decir que ese poema no funcionó para vos. Claro, porque viste que en poesía hay algunos clásicos que se le dice poetas malditos, como el caso de Edgar Poe, Baudelaire, y otros no, otros son más suaves de cuanto a su poesía. A mí te digo la verdad, me encanta la poesía de Edgar Poe, ¿no? Eso de ya. Pero te digo, se les dice malditos, digamos, por el tipo de poesía que hacen, por lo que dicen, por lo duro que dicen. No sé qué opinas vos. Bueno, Poe tiene, a mí Poe me encantan los cuentos policiales, los de terror y la poesía. Poe tiene, por ejemplo, dos poemas clásicos. Uno es enteramente amoroso, que es Annabel Lee. Es un poema de amor romántico, porque Poe tenía todo un costado romántico, digamos. Y por otro lado tenés El Cuervo, de Raven, que es el cuervo que se le aparece a un señor en la noche y se le queda alojado en el dintel de la puerta, y es un símbolo de la muerte, ¿no? El cuervo le dice, porque encima habla el cuervo, ¿no? El cuervo le dice, esto es todo y nada más. This it is and nothing more, ¿no? Y todo el tiempo va repitiendo ese estribillo a lo largo del poema, porque lo que viene es anunciarle la muerte. Ahí estaría lo maldito, digamos, no tanto en el lenguaje, sino en el mensaje que el cuervo le da a este pobre hombre. Vos sabés que tengo un viejo, y esto a cuento te lo digo, un disco de vinilo y recitado por Alfredo Alcón, El Cuervo. De un lado tiene El Cuervo y de otro lado tiene unos poemas de Baudelaire, recitado por el Alcón. Bueno, Baudelaire, yo el otro día leí un pedacito. Creo que ya no te molesto más. Si querés agregar alguna cosa más. No, esto te digo nada más, que el otro día en un taller particular que yo estaba coordinando y precisamente estábamos viendo los malditos en la literatura argentina, Luis Guzmán, Alejandra Pizarnik, Néstor Perlonger, bueno, varios escritores argentinos, y yo les leí un fragmentito de un poema de Baudelaire que se llama Una carroña, que es la anécdota de un señor que va con su novia y al costado del camino ve los restos, una osamenta ve, ¿no? Y en un momento él le dice, y sin embargo, a la novia, ¿no? Le dice, sin embargo, igual serás a esta basura. Bueno, es tremendo, porque se lo dice a la novia, va paseando con esa chica de la cual él está enamorado, y sin embargo le dice ya no que te ella voy a se va a molestar transformar más en esa porquería. Claro, como dice Paul, el gusano conquistador, ¿viste? Ahí está lo maldito, de lo que hablabas vos, sí. Son malditos. Bueno, te agradezco mucho, G, no te molestes más y espero hayas pasado este ratito bien con nosotros y nos hayas sanado con algunas de poesía y literatura.
Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias por La verdad tu que se tiempo. pasó volando, Omar, se pasó rapidísimo. Te agradezco muchísimo, me sentí muy cómodo y me parece muy buena la iniciativa del programa de permitirnos a los docentes charlar con la comunidad. Bueno, Muchísimas Jorge, gracias. esperemos que la próxima es presencial. ¿Qué más? Bueno, esperemos. Sí, Muchas gracias. Te Hasta mando un luego. abrazo grande. Gracias. Igualmente.